Usted está a punto de descubrir los secretos del mundo gourmet. Dispóngase a disfrutar de la buena vida. Esto es Zona Gourmet con Alejandro Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el somechef Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, estaré con ustedes una hora más aquí en su programa ya de este día. Muy bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, también como todos los sábados buscamos llevar hasta sus casas siempre invitados con el mayor currículum posible, pero la sapiencia del tema del que hablamos y el día de hoy no es para menos. Tenemos un invitado, un chef, colega, bueno, amante del buen vivir y del buen comer. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alejandro. Un placer estar aquí compartiendo un poco de la gran historia que tiene la cocina mexicana. Es uno de los temas que a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo los jóvenes que están estudiando gastronomía, quieren enfocarse nada más estar 2, 3, 4 horas de lunes a viernes en cocina, pero le digo, hay que aprender también la parte que hay detrás de la cocina, la parte química, la física y sobre todo la historia, porque de qué sirve que sepan cocinar excelente si el día que ya estén trabajando, un comensal les diga, a ver, ¿me pueden mandar llamar al chef? Oiga, chef, lo felicito, excelente platillo, pero ¿me puede contar un poquito de la historia? Pues no sé, a mí nada más me lo enseñaron y ya. En cambio, si uno comienza a hablar de toda la historia, la parte que hay detrás de un platillo, bueno, va a quedar encantado nuestro comensal. Oye, Gerardo, fíjate que qué interesante. Aquí en Zona Gourmet ya tenemos varios meses hablando y de hecho pues, parte de mi legado que dejaré aquí en Zona Gourmet, no dejaré pues, pero que vamos llevando día con día en Zona Gourmet es el ir hablando de lo que es cocina de mercado. Y qué mejor que hablar del mercado donde su origen está exactamente en los tianguis. En los tianguis de nuestro Tenochtitlán. Y bueno, hablando de estas historias, pues qué mejor que hablar ahora del tema prehispánico y de la comida de los banquetes de Moctezuma como tal, como título, hablando de esta época de nuestro México, que era nuestro México sin mezclas, era un México donde todavía no estábamos influenciados por nadie más que por nuestra cultura. Así y bueno, y qué mejor que mandar a la gente y enseñarles de entrada qué es un mercado, cómo comprar esto para todos nuestros radioescuchas que por primera vez nos sintonizan y los que no van a decir, Alejandro siempre está hablando, siempre les digo, vayan al mercado, y es algo que voy a dejar bien y hasta que logre que toda la gente que nos escuche, que se acerque a la cocina y que se acerque a los mercados y tenga los ingredientes más frescos, y qué mejor que eso con la historia que tenemos de México, ¿no? Así es, aparte, bueno, estamos dentro de un movimiento que se llama el movimiento del Slow Food, el poder tener alimentos frescos, alimentos buenos, poder ayudar también en la economía de los pequeños productores. Entonces, yo abogo por ir a los tianguis, por ir a los mercados, por escoger nuestra fruta, no una fruta, porque a veces vamos al supermercado y nos entregan ya embolsado, empaquetado, y no sabemos si tiene el grado de maduración adecuado. Entonces, todo esto se veía desde la época prehispánica. Ahorita comentabas una cocina sin mezclas, claro, sin mezcla de otros países, pero sí de otras culturas, como tú lo decías. En el México Tenochtitlán se centraba, era la gran metrópoli. Muchos hacen la comparación con Roma, también que en Roma se centraba gran cultura gastronómica de todas las regiones que ellos tenían conquistados. También aquí en México hay que recordar que se pagaba un tributo, aquellas tribus que eran sometidas tenían que pagar algún tributo, y a veces eran tributos muy reacios, muy duros, muy difíciles de conseguir, que al momento de que se presentara una canasta en donde estuvieran huevos de serpiente, al momento de abrirla ante las personas que recibían estos tributos ante el emperador, tenían que empezar a romper los cascarones, las serpientes o los polluelos de las aves. Bueno, y pues qué decir de todo lo que se pagaba o se traía de tributo. Por ejemplo, la única abeja miel que producía miel, no como la que conocemos ahorita, es la abeja que se llama abeja pipiola, pipiolo también, o pipiolina que le llaman, estaba en la región del sureste, lo que es la península de Yucatán. Entonces era una miel muy, muy apreciada, muy cara, y esa se pagaba de tributo. Nuestros tianguis estaban perfectamente bien estructurados como
hoy nuestros comerciantes aquí en Guadalajara, que tenemos la zona del vestir, del calzado, de novias, monedas, así también estaban los tianguis establecidos. Había el sector de venta de animales, venta de ropa, venta de semillas, chiles y demás. Incluso ya había una Profeco desde esa época. Había una persona que se encargaba de de mediar o resolver algún conflicto que se detuviera porque alguien estaba vendiendo kilos que no eran de a kilos, o no se le estaba dando prioridad. Por ejemplo, a las viudas tenían ciertos privilegios por lo mismo de que eran personas que a lo mejor no tenían la suficiente solvencia. Entonces esta persona que servía de árbitro comercial era quien estaba al pendiente de todo esto. Y bueno, desde luego, pues todos esos productos que se comerciaban, que se traían desde de norte, de sur, de este, oeste, se centraban ahí, iban a dar a la mesa de nuestro emperador Moctezuma. ¿Cómo se le llamaba esta persona que estaba ahí de...? No recuerdo el nombre, no recuerdo, pero si tienen oportunidad de ir al Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, vayan en la maqueta donde está el tianguis y van a ver a una persona que está sentada en un asiento un poquito más alto donde puede divisar, como diría mi abuela, todo el comercio. Oye, qué interesante. Me lo llevo de tarea. Qué bueno, qué interesante. La verdad que era nada más por el tema, pensé que lo tenías en... No es fácil, pero sí, no es fácil. Fíjate que no es fácil también que nos interesemos en nuestra historia. Es bien curioso eso. Qué bueno que lo comentas tú con tus alumnos y día a día queremos aprender la cultura de otros lados y no la nuestra. Yo la recomendación que les hago a cualquier persona, cuando vayan a un estado, no vayan a comer a X o Y de restaurante de autoservicio. A veces se hace por económico, pero a veces encontramos cosas mucho más económicas en nuestros tianguis. Y ahí encontramos la verdadera cultura gastronómica. Porque una hamburguesa yo la voy a comer aquí en China, pues más o menos igual, un 90% igual. Pero un taco o una quesadilla o un sope, no es el mismo sope que me sirven aquí en Jalisco, al que me sirven en Querétaro, al que me sirven en el DF. Oye, Gerardo, y regresando a esto ya de la gastronomía de los banquetes de Moctezuma como tal, hay muchos productos, ya hablaremos de uno en específico en el momento de hablar del ingrediente de la semana, pero esta gastronomía estaba basada en cereales, estaba basada en proteína, insectos, la proteína de los insectos, que bueno, tengo una gran chef, Beverly Ramos, no sé si tienes el gusto de conocerla, pero ella es una de las pioneras que está trabajando en México con los insectos, con Gerardo Montesinos también, dándole vueltas a México con una paleta que hace de caramelo, pero le pone un insecto, y acaba de hacer su doctorado, ¿no? Beverly, hablando del tema de la proteína de los insectos. Dice, ¿sabes qué? La cantidad de proteína que tiene una hormiga, que tiene el grillo. Exactamente, muchas veces decimos insectos y se nos viene en la imagen no sé, cucarachas, algo más desagradable, pero sin embargo nuestros antepasados tenían un gran conocimiento y que eso se ha permanecido, se ha pasado de generación en generación a través de la tradición oral gastronómica, a través de libros, a través de personas como Fray Bernardino de Sahagún, que es una de las personas o de los misioneros que se metió de lleno dentro de la cultura gastronómica prehispánica, se metió dentro de lleno a entender la cultura de nuestros antepasados para poder comprender y plasmar lo mejor que se pudiera dentro de sus libros. Tenemos también a un Hernán Cortés, que en sus cartas de relación también nos habla qué era lo que consumían en esa época. Gracias a ello, gracias a toda esta tradición oral de nuestros antepasados que han pasado de generación en generación con nuestras abuelas, bisabuelas, tías y demás, es de que se ha preservado. Y bueno, es curioso porque voy a contar una anécdota. Hace un año llevamos a alumnos a comer comida otomí del Valle Sagrado de Tolimán en Querétaro. Entonces nos presentaron ahí las tantarres, que la tantarre es un animal, un insecto característico de los mezquites. Se pone en enjambre y este es un insecto delicioso. Uno lo ve y dice, bueno, ¿cómo voy a comer un insecto? Pero el sabor que tiene los cautivó, dice que estamos comiendo pollo asado al carbón, exactamente ese es el sabor. Y bueno, tenemos
otros animales como por ejemplo el gusano de maguey, la hueva de hormiga, los escamoles, que también son muy recurridos dentro de la gastronomía del centro de la República. Acá de este lado del occidente como que casi no le hacemos caso a este tipo de alimentos, pero sin embargo tiene una gran cantidad de propiedades nutricionales, que lo mismo también las carnes de caza, nuestros antepasados eran mucho de carnes de caza, era mucho de quelites. De hecho tenemos una gran variedad de quelites, aunque nada más conocemos uno, pero quelites se le llamaba a toda la gran variedad de hierbas comestibles tiernas. Entonces entran ahí el naboquelite, que se llama, los quintoniles, que es muy parecido al berro. Muchos lo confunden con berro, pero no, es diferente el quintonil, el berro. El amaranto mismo. Entonces era una mesa muy muy vasta en donde se le servía al emperador no menos de 30 platillos o 30 preparaciones, que él no era de que llegara y se sentara a comer directamente, sino que tenía unas personas de su confianza que eran los que probaban primero los alimentos y le decían cuál era el alimento que mejor les parecía. Bueno, Gerardo, nos quedamos con eso, nos tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nos pueden seguir también en Facebook en Zona Gourmet 91.5 y nuestro Twitter es @Zona 3 Noticias. Regresamos.